En unas clases sobre estética no puede faltar la alusión a las artes y en concreto a estas que conocemos como bellas artes, las consideradas bellas artes por la tradición y a partir del siglo XVII. 7 artes tradicionales a las cuales se harán añadidos modernos en el siglo XX son las siguientes. La arquitectura, un arte funcional que habla de lugares que se crean, que interpelan a nuestra vista, a nuestra capacidad espacial y por tanto a sentidos también como la orientación o la propiocepción. Interpelan de algún modo a nuestro sentido del tacto, pues también sus texturas, esas que encontramos en los materiales de construcción afuera y también hacia adentro en la decoración, generan sensaciones diferentes acerca de la habitabilidad, pero también de la belleza y carácter escultórico de esos edificios. Por no hablar también de las funciones religiosas y de esa capacidad de hacernos sentir en un cierto recogimiento familiar o al contrario, producir en nosotros la sensación aún placentera de pequeñez frente a algo más infinito, como sea la naturaleza o el mismo Dios, cosa que podemos comprobar en una catedral o en antiguos templos. Algunos creen que la arquitectura no debería considerarse un arte diferente de la escultura. Así lo han manifestado algunos de mis alumnos en los debates que he propuesto y a partir de preguntas como si esta lista es completa o si por el contrario debería añadirse alguna actividad, algún tipo de producción que teniendo carácter artístico no ha sido reconocido o no se ha institucionalizado como tal, perdiendo por tanto no solo el reconocimiento popular, sino también posibilidades de financiación, etc. Bueno, como os decía, algunas de las propuestas más interesantes serían la de incluir la arquitectura como parte de la escultura, en la medida en que lo que está haciendo es crear espacios, jugar con las diferentes perspectivas y que solo algo que justamente no convierte la arquitectura en arte, como es su funcionabilidad, como es su orientación práctica, ¿no? La de acecharnos, la de vivir como humanos, refugiándonos de las inclemencias del tiempo, salvando esta diferencia que no es justamente la que convierte la arquitectura en arte, pues cuando hablamos de supervivencia no hablamos de estética y de la gratuidad de la estética o del interés desinteresado de la estética o de la experiencia de creación estética. Quitando esto, no se diferencia en nada de la escultura. La escultura podría ser perfectamente un edificio no habitable o no apto para la habitabilidad humana. La pintura, por supuesto, es una de las primeras artes que se nos viene a la mente cuando hablamos de las bellas artes, pues junto con la escultura tiene un protagonismo muy particular en esa carrera académica que conocemos ahora como Bellas Artes, que sigue teniendo pues, un grado, una titulación en las universidades o en algunas universidades. La música, que también tiene un reconocimiento, una academia, en este caso los conservatorios, y por supuesto un folclore y una tradición detrás, como es común en el arte, convoca, a diferencia de estas otras artes mencionadas, convoca a nuestro oído en lugar de nuestra visión o en lugar de principalmente nuestra visión, parece desarrollarse en una línea temporal en lugar de jugar con el espacio. Sin embargo, también es cierto que la música genera espacio o por lo menos genera escena, genera atmósferas, ambientes y por tanto convierte un lugar en otro. La literatura es una de las que más se pone en cuestión por parte de los estudiantes, pues tendríamos por un lado el ensayo, que consideran algo parecido a una noticia, algo parecido al periodismo y no por tanto al arte, en la medida en que el ensayo trata, aunque sea desde una perspectiva muy particular, trata de relatar una verdad más bien descriptiva que creativa, dicen, con cierta razón. El teatro sí nos parece
algo más artístico o que cumple más con estas características que le pedimos al arte. Y sin embargo, el teatro quizá no es en su carácter literario, sino en su puesta en escena, en su conversión en arte escénica, lo que lo convierte en arte. La poesía sí la sacan muchos alumnos que ponen en cuestión la literatura como arte, sí que salvan la poesía por jugar más con el sonido que con el significado y por tanto por estar utilizando el lenguaje no tanto como lenguaje sino como generador de experiencias sensoriales. Es musical, es melódica y a diferencia de la novela, la narrativa, a diferencia del ensayo, trabaja más con la fonética que con el significado o con eso que está en medio o uniendo o quizá descubriendo el origen onomatopéyico de algunos sentidos. La danza aparece muy relacionada con la música, muy pocas veces es puesta en cuestión y el cine sería el séptimo arte que curiosamente alcanzó su estatus artístico antes que la fotografía, aunque dependa de ella para ser creado. Es preciso indicar aquí que la fotografía, en principio, era utilizada más bien como técnica, como recurso científico, como forma de archivo o de colección, y que es después del apogeo del cine como expresión artística que comienza a usarse de una manera más estética y con pretensiones más relacionadas con el conmover y con la creación o la imaginación. A estas 7 artes se añadieron en el siglo XX y después de la inclusión del cine se añadieron el cómic, la fotografía, como decíamos, de forma algo tardía, y el videojuego. Esto de por sí da para la conversación y la oportunidad de poner en juego los diferentes conceptos e ideas de la filosofía estética que hemos ido aprendiendo, pero ya en un debate un poco más vivo. Me gustaría en la siguiente aparición contaros algunos de los más interesantes aportes que aparecieron en estos diálogos, en estas conversaciones en torno a las bellas artes, a lo que es considerado como arte y a lo que no. Uno de ellos es el debate acerca de los deportes. ¿Son arte o justamente actividades parecidas como son la danza y el baile deportivo o como son la gimnasia rítmica y la artística y la danza u otras artes escénicas? Siendo tan parecidas, son quizá diferenciadas unas como arte y otras como deporte por alguna particularidad. También hablaremos de la gastronomía, el perfumismo y sobre todo la primera como arte total que algunas de las personas consideran y que por tanto lo incluirían no solo en las bellas artes, sino que aparecería como un arte capaz de interpelar muchos más universos sensoriales que ninguno de los anteriores. Esto os lo trasladaré en la próxima entrega.